La siguiente es la tesis de grado de maestría en educación de la Universidad Católica de Oriente en convenio con la Fundación Universitaria Católica del Norte, Facultad de Educación, denominada La situación de convivencia en la CUN, sede Montería, y su intervención desde la educación en derechos humanos, cuya línea de investigación está marcada en la cultura y pedagogía de los derechos humanos, cuyos autores son los graduandos investigadores Carlos Antonio Lozano Fariño y Amaury José García Velázquez. Nuestra asesora de tesis, la magíster Ana Cecilia Hernández. Comenzamos con la pregunta de investigación. ¿Cuál es la situación de convivencia de la CUN Montería que requiere intervenirse desde la educación en derechos humanos? El objetivo general de la presente investigación fue determinar la situación de convivencia en la CUN sede Montería que requiere intervenirse desde la educación en derechos humanos. Los objetivos específicos se escogieron 3. El primero es caracterizar la situación actual de la educación en derechos humanos de la comunidad educativa de la CUN sede Montería que incide en la convivencia. El segundo objetivo específico nos muestra identificar las necesidades formativas en derechos humanos que favorezcan la convivencia en la comunidad CUN. Y el tercer objetivo específico nos lleva a analizar la situación de convivencia en la CUN que permita la promoción y práctica de los derechos humanos desde una propuesta educativa. La justificación la enmarcamos en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, enmarcados en el artículo 1, y el artículo 26 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Lo anterior nos conduce a revisar la interacción en toda la comunidad de interés y su simbología, la vivencia de estos derechos humanos y la cultura razonable para intervenir como propuesta educativa. Para destacar la importancia de esta investigación, observemos lo que dice el autor Herbert Blumer, quien manifiesta ver la situación como es vista por el actor, observando lo que el actor tiene en cuenta y observando cómo él interpreta lo que está teniendo en cuenta. Esto nos conduce al interaccionismo simbólico, que es el estudio de la vida de los grupos humanos y del comportamiento del ser humano. Observamos aquí a las universidades como agentes sociales activos que fortalecen la región en términos de derechos humanos y como redes universitarias que fomentan el respeto a los derechos humanos. En cuanto a los antecedentes que basamos nuestra investigación, encontramos a Luz Adriana Romero Fontecha en su estudio denominado El estado de la educación y la pedagogía en derechos humanos en Colombia, una alternativa para construir ciudadanía y paz desde la escuela en tiempos de guerra, la cual es el resultado de una indagación de 3 años sobre la situación de la educación en derechos humanos para la ciudadanía y la paz en Colombia en medio del conflicto. También revisamos a Jairo Contreras Capela en su investigación Red de Universidades para el Fomento de los Derechos Humanos en Colombia, caso de la región Caribe, el cual nos presenta un informe sobre el avance de las reflexiones acerca del rol de las universidades en el proceso de concretar los criterios para la conformación de una red integrada de universidades. También como antecedente básico resaltamos la tesis doctoral de Meris López de Cordero, la cual se denomina La educación para la ciudadanía y los derechos humanos, una asignatura orientada a fortalecer la convivencia. Esta se enfoca a la educación básica y media, pero expone conclusiones que pueden indicar o nos pueden dar luz para la educación superior desde un orden ético, moral y filosófico, además de un orden psicológico y finalmente desde un orden pedagógico. Los referentes teóricos de la presente investigación se basan en la teoría general y teoría sustantiva. Como teoría general, resaltamos a Herbert Blumer con su interaccionismo simbólico. En la teoría sustantiva también nombramos a Paulo Freire
y el derecho a la ciudadanía como principal representante. Aquí se fundamenta la hermenéutica reflexiva en cuanto a la vivencia y práctica de los derechos humanos. Ambos permiten explicar el diario acontecer de una comunidad académica. Por ser una investigación mixta, observamos la parte cualitativa y parte cuantitativa. Sobre lo cualitativo, observamos categorías como son educación en derechos humanos, cultura de derechos humanos, convivencia, prevención y protección, contexto social, comunicación e intervención educativa. Como subcategorías encontramos práctica de los derechos humanos, asertividad en la comunicación, relaciones interpersonales y grupales y la formación en derechos humanos. Estas subcategorías están en correspondencia con la teoría general y la teoría sustantiva que basamos nuestra investigación. En cuanto al diseño metodológico de la presente investigación, por ser de tipo mixto, ella contiene elementos cuantitativos y a la vez con mayor presencia elementos cualitativos, con un enfoque sociocrítico, yendo desde lo empírico y descriptivo hasta lo socioreflexivo, con una actitud crítica, dado lo complejo que es el estudio del comportamiento del ser humano. En cuanto a la justificación del paradigma de investigación, y a pesar de ser una investigación mixta, la desarrollamos con más énfasis en los rasgos propios del paradigma cualitativo. El autor Mujica nos señala que este paradigma posee rasgos representativos, los cuales son: la convivencia de los individuos es indispensable para la conformación de una sociedad y su sostenibilidad. Otro elemento que señala este autor es la conducta social, la cual no se puede explicar sino a través de la interpretación que los sujetos hacen de las situaciones, puesto que el individuo es un sujeto activo, un constructor, y la naturaleza del conocimiento es subjetiva, individual y personal. El otro rasgo muy importante es el conocimiento pedagógico, el cual no es universal ni sirve para los espacios y contextos indeterminados. De ahí la importancia del contexto en este paradigma, el cual nos señala este autor. En cuanto al muestreo y tipo de muestra, podemos afirmar que la flexibilidad de la metodología de esta investigación mixta se reflejó, por un lado, en las decisiones sobre el tamaño de la muestra, esto atendiendo a lo cuantitativo, y por otro lado, a la manera como tomarla, esto en atención a lo cualitativo. Así entonces, se partió de un porcentaje mínimo estimado en un 10% del total de la población de la Junta de Montería, pero se ajustó en la medida que se aplicaron los instrumentos atendiendo, sobre todo, a la saturación de los datos. Para la obtención de la muestra se utilizaron 3 tipos de técnicas de muestreo. Inicialmente se tuvo en cuenta el muestreo intencionado o de voluntarios. Este se manejó para el inicio del estudio, donde se aplicó la observación participante. Seguidamente se utilizó el muestreo por avalancha. Esta técnica se aplicó luego del muestreo voluntario y para ello se utilizó la técnica Delphi Online. Además, se tuvo en cuenta la muestra teórica o muestreo intencionado, el cual permitió incluir a miembros de la CUN que se expresaran sobre tópicos que aún no se habían abordado. Para esto se utilizó la entrevista en profundidad. Y finalmente se tuvo en cuenta la muestra de oportunidad. Este tipo de muestra aportó datos que fueron clave al momento de la codificación de la información, es decir, se dejaron espacios abiertos y en ella las personas participantes pudieron hacer aportes adicionales a los que se habían planeado. Las técnicas e instrumentos utilizadas vamos a describirla a continuación. Precisamente con base en la explicación anterior, para el tipo de investigación, el enfoque y estrategias definidas, se determinó usar las siguientes técnicas de recolección de datos, tanto cualitativas como cuantitativas, aplicando para ello o definiendo para ello los instrumentos correspondientes. Una de las técnicas la denominamos observación participante, que es netamente cualitativa.
Esta técnica se diferenció de la observación simple debido a que en esta el observador investigador hizo parte del grupo, interactuó con ellos de manera tal que el grupo lo consideró un miembro más. Además de la anterior tenemos la técnica Delphi Online o técnica Delphi. Esta técnica se enmarca dentro del elemento cuantitativo. Consistió en tratar un tema por demás complejo, como es el comportamiento de la comunidad de la CUN, sin que los participantes y el entrevistador tuvieran contacto físicamente, gracias a que se utilizó una plataforma en línea. Y por último, la entrevista en profundidad, de corte cualitativo. Este tipo de entrevista permitió la recolección de información complementaria obtenida en 3 fases: la introductoria, la de desarrollo y de cierre de la entrevista. Diseño de instrumentos. Para la implementación de las técnicas citadas en la ruta metodológica, se requirió diseñar los instrumentos adecuados de acuerdo con las técnicas correspondientes. A través de esto se logró la recopilación y correlación de la información necesaria para la investigación. De esta manera, para la técnica observación participante, se utilizó el instrumento guía de observación participante, de los cuales se tuvieron el A, B, C, D, E y F. Es decir, se diseñaron 6 guías de observación correspondientes estas a los objetivos y a las preguntas de investigación. Por otro lado, para la técnica Delphi se utilizaron los cuestionarios A y B. Como dijimos, estos fueron aplicados en línea, por lo tanto nuestra técnica la denominamos Delphi Online. Finalmente, para la técnica entrevista en profundidad, se utilizó como instrumentos la guía de entrevistas A, B y C, cada una con la fase introducción, desarrollo y cierre. A continuación, hablaremos de los hallazgos de la investigación. Estos se presentarán de acuerdo a las subcategorías y al tiempo haremos un pequeño análisis de los mismos. Iniciemos con la formación en derechos humanos. Luego de la aplicación de los instrumentos, podemos afirmar que la población de estudiantes de los primeros semestres se mantiene algo distante de lo relacionado con los derechos humanos, es decir, conocen poco de lo que la CUN realiza en esta materia. Sin embargo, a medida que avanzan en los semestres de los distintos programas, los estudiantes tienen un mayor acercamiento a este tipo de formación y de eventos. Por lo tanto, participan, asisten y se comprometen con ellos. El análisis de estos resultados nos lleva a expresar que en la CUN se vive en una sociedad cada vez más diversa. No obstante, eso no es nada nuevo. Sin embargo, lograr que esta diversidad sea enriquecedora para todos es un desafío, y para afrontarlos se exige apostar por nuevos planteamientos educativos, culturales, políticos, que incluyan a todos los estudiantes y demás miembros, pues estos factores tienen una relación directa con las formas de relacionarse los diferentes miembros de la comunidad y en la convivencia que se da entre ellos. Hablemos ahora de las relaciones interpersonales y grupales. Con la aplicación de los instrumentos de observación participante, se encontró que la población de la CUN de Montería manifiesta en su mayoría buenas relaciones interpersonales. Esto se evidencia desde la portería hasta los salones y diferentes espacios que tiene la sede. Aunque queremos resaltar que si la CUN tuviese un campo universitario distinto, más espacioso, con más escenarios, seguramente estas relaciones personales serían mucho mejores. Esto hace parte del análisis de los resultados mismos. Es más, las respuestas obtenidas por los estudiantes de sus pares y docentes y demás miembros casi siempre son favorables para las relaciones interpersonales. Pero
En cuanto al administrativo, las respuestas no siempre son satisfactorias para esto, excepto por las dadas en la dependencia de cartera, desde la cual sí entregan a los estudiantes una información clara respecto a lo que necesitan. Todo esto, es decir, la interacción con sus pares, con los docentes y las respuestas obtenidas en los espacios administrativos, tienen incidencia en la convivencia de la CUN sede Montería. En cuanto a la asertividad en la comunicación, hablemos de los hallazgos. Una vez los estudiantes llegan a la dependencia necesaria para obtener la información requerida o para recibir la orientación pertinente, observamos que hay opiniones divididas en cuanto a la obtención de las mismas. Por un lado, se observan opiniones de satisfacción por la atención recibida, pero por otro lado, persisten opiniones que indican poca satisfacción en las respuestas, siendo esta última ligeramente mayor que la primera. Estas voces expresan que en las dependencias de cartera es donde hay mayor claridad en la atención recibida, pues las respuestas son claras y precisas. En cuanto al análisis de esta categoría, podemos decir que las actitudes observadas entre pares, que incluye estudiante, docente, que existe disposición para colaborar en la obtención de información o atención, incluso para resolver las distintas necesidades. Sin embargo, se observa una preocupación en los rostros de muchos estudiantes que lleva a pensar y a preguntar: ¿existe suficiente claridad y eficiencia en la atención recibida por parte de los funcionarios locales o centrales? Finalmente, hablaremos de la práctica de los derechos humanos. Luego de aplicar los instrumentos correspondientes a la observación participante, se puede afirmar que en la CUN sede Montería la convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad observa una dinámica enmarcada en el respeto de los derechos humanos, susceptible, claro está, de mejorar, pues a pesar de mostrar esta actitud, también es evidente que debe haber un mayor compromiso con estos para garantizar siempre una mejor convivencia. Para hacer un análisis de estos resultados, debemos tener en cuenta la intencionalidad de la institución, es decir, qué pretende la CUN desarrollar en su población, teniendo en cuenta la educación en derechos humanos y la cultura en estos. Lleva a pensar entonces que no se debe solo velar por el manejo teórico de las normas, de las directrices comportamentales, sino también dar cuenta de esta formación desde una perspectiva actitudinal, lo que significa asumir roles coherentes con esta formación y con la intencionalidad misional de la CUN, como lo es la formación integral presente en la misión de la misma. Para terminar la presentación de nuestra tesis, vamos a hablar ahora de las conclusiones. En cuanto a la práctica diaria de los derechos humanos, se vivencia día a día en la CUN la interacción de sus miembros y en los momentos que comparten en las actividades que se direccionan desde el bienestar universitario y desde el planteamiento de psicología, ya que la cultura, el deporte, las campañas y otros programas que se trabajan con mucha frecuencia fortalecen y vivencian los derechos humanos. Con relación a la filosofía institucional y con las formas de vida de cada individuo de esta comunidad, se debe realizar un proceso de análisis de situaciones paralelas en las cuales se contrasten estos elementos y de esta manera se logra una visión de equipo que se pretende, desarrollando la práctica de los derechos humanos en la CUN integrados como propuesta educativa y basados en la alteridad, que conlleve a una formación y actitud adecuada, presente en diferentes momentos de la vida de cada uno dentro y fuera de la CUN. Para finalizar las conclusiones, diremos que la intervención educativa en la promoción y práctica de los derechos humanos servirá para afianzar los roles diferenciados que cumple cada individuo desde su unicidad. Mantendrá su verdadera identidad, pero ello ha de servirle también para mejorar su propia cultura, con tolerancia y respeto como individuo pensante, capaz de reflexionar y nominarse a sí mismo como un ser útil a esta sociedad.